Es el taller paralelo a la sesión plenaria sobre salud física y mental. Y yo quisiera simplemente comentar, están tres distinguidos, cuatro presentadores de los temas. Y yo quisiera comentar que una de las circunstancias que termina en el gran tema que se va a discutir el día de hoy siendo muy relevante. Se ha hecho un gran énfasis y muy bien hecho en relación a la salud física, el valor del ejercicio, de la actividad física y demás, y no se ha hecho el suficiente énfasis en el ejercicio mental y en el diseño de ejercicios que pudieran fortalecer lo mejor que tenemos, que es nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Esto termina siendo muy relevante porque las grandes enfermedades preocupantes de nuestro tiempo moderno tienen su origen casualmente en el cerebro. Si nosotros vemos los grandes temas de la sociología moderna, la violencia intrafamiliar y la violencia social, pues tienen su origen en nuestro sistema nervioso y seguramente en sus malfuncionamientos en alguna otra forma. Si nosotros vemos las adicciones, por ejemplo, otro de los grandes temas de nuestro tiempo, su origen es el sistema nervioso y es casualmente la búsqueda racional o irracional de la felicidad permanente la que nos lleva a este tipo de circunstancias. Si hablamos de cuál es la enfermedad más prevalente en el ser humano, pues es la depresión. Ahora que vivimos el mejor de los mundos, estamos tristones, poco animados, en fin. Entonces, creemos que es muy relevante hablar de la salud física y la salud mental, y yo verdaderamente celebro que se haya puesto eso, la salud mental, como uno de los grandes y más preocupantes capítulos de la salud integral del ser humano. Sin más introducciones, permítanme presentar el tema de la doctora María Elena Medina Mora, una de las mejores médicos que hay en este país. Es una mujer destacadísima, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría de México y experta internacional en la Organización Mundial de la Salud en el tema, casualmente, de adicciones y de drogas. Entonces vamos a pedir a la doctora María Elena Medina Mora que nos hable en medición de la salud mental. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de presentar este tema. Como bien decía el doctor Sotelo, la salud mental ha sido un tema olvidado. Impacto en la calidad de vida también. Entonces, en las encuestas incluimos esta escala de calidad de vida, en donde se ven limitaciones en la participación en estas áreas. Hay 17 condiciones crónicas ahí sumadas que incluyen migraña, hipertensión, hasta enfermedades más graves, y en promedio, pues la enfermedad mental sí es la que tiene el más alto grado de discapacidad, como ya lo había publicado la Organización Mundial de la Salud, y en relación con lo que se hablaba hoy en la mañana, cómo la baja escolaridad, cómo la educación impacta, porque la discapacidad sí se asocia con un bajo nivel de escolaridad, es decir, mientras más pobre, más discapacidad o más dificultad de funcionamiento en las diferentes áreas de la vida. ¿Sí me pasa la que sigue? Obviamente esto está mediado por la asociación con tratamiento. Aquí tenemos nada más a los trastornos graves, querría decir psicosis, algún intento de suicidio, digamos, un nivel alto de discapacidad, y vemos cómo Colombia y México, que estarían en los países que tienen menos porcentaje de población tratado. Si le metemos el componente de calidad de la atención, no nada más atención, pues entonces la situación se ve todavía más grave. Si me pasa la que sigue. Ahora, son indicadores que nos permiten hacer comparaciones entre países, lo cual también es muy útil, y es esta misma encuesta. Lo que estamos aquí comparando es todas las enfermedades mentales, todas las enfermedades que también son físicas, pero digamos están separadas de otras enfermedades crónicas, y aquí vemos cómo es consistente. Los países en vías de desarrollo reciben menos tratamiento, los trastornos físicos más tratamiento que los trastornos mentales, y los casos graves tienen un poco más de atención, pero sin embargo hay todavía un rezago importante, sobre todo en las enfermedades mentales. Poniendo la comparación entre migrantes de retorno, pues estos migrantes que están retornando a Estados Unidos,
aquí ya es una situación de drogas, pero lo mismo pasa para los trastornos emocionales. Estos migrantes de retorno o las familias que tienen migrantes en Estados Unidos tienen índices más altos de necesidades de atención y desde luego menores niveles de atención a su salud mental. Entonces también nos permite ver mejoría y programas para grupos especiales. Si me pasa la que sigue. Y un aspecto muy importante es cómo podemos evitar que esto se replique, es decir, la estadística para la toma de decisiones. Lo que nos dicen todos los datos es que si nosotros no revertimos la falta de atención a la salud mental y la prevención de la enfermedad, estos problemas se replican. Aquí estamos viendo las vicisitudes en la infancia, más o menos 67% de la población tiene una más de estas vicisitudes, y esto cómo impacta en la vida, en la salud mental, en el inicio de la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta, y vemos cómo hay diferentes etapas en la vida en que esto impacta, pero en todos los casos la enfermedad mental en los padres no tratada va a tener un impacto en la vida. La conducta criminal de los padres afecta a los adultos, sobre todo problemas de conducta, en fin, son problemas que se replican y entonces la situación va a la inversa en lugar de a progreso. Si me pasa la que sigue. Y está muy asociado con los factores de escolaridad. Por ejemplo, encontramos que hay más probabilidad de adversidad en la infancia si los niños han abandonado la escuela, si la mamá era joven cuando nació, si son de familias grandes. También la probabilidad de negligencia es más fuerte cuando los niños han abandonado las escuelas y si no viven con los padres, ¿no? Entonces, digamos, sí son fenómenos que se relacionan nuevamente con los indicadores de desarrollo básicos, de tal manera que cualquier progreso tendría también que incluir el progreso básico, como ya se ha dicho. Si me pasa la que sigue. Pues la no educación, o sea, el no tener acceso a educación y empleo, se asocia con la enfermedad mental. Estas son las probabilidades de presentar los diferentes tipos de trastornos. Están comparados cuando solo se estudia, que es el indicador que funciona para México. Interesantemente, Estados Unidos, un indicador de salud es estudiar y trabajar, porque eso es lo que se espera. Entonces también nos indica que esos indicadores no pueden ser universales y tenemos que trabajar con cómo se manifiestan en los diferentes países, ¿no? Si me pasa la que sigue. Finalmente, los otros indicadores tendrían que ver con qué posibilidades tienen los países para mejorar esta situación de la atención a la salud mental. Este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Trae algunos datos para Centroamérica, nada más uno para ejemplificar, y tendría, pero digamos, lo están haciendo en todo el mundo, y lo que nos habla es de las posibilidades de revertir de acuerdo con la infraestructura que se tiene en legislación, en política, en servicios, en educación, etcétera. Son 156 indicadores. Si me pasa la que sigue, solo un pequeño ejemplo para terminar. Serían los países en América Central, es el porcentaje del presupuesto en salud destinado a la salud mental. Vemos cómo en promedio Centroamérica tiene más, dedica más de su interés modificar la política y evaluar el impacto en la política y luego también el impacto en salud. Si me pasa la que sigue. ¿Qué nos falta? Nos falta, yo creo, que trabajar mucho más en el camino hacia la medición de la salud positiva, es decir, la falta de enfermedad, la ausencia de enfermedad es importante. Tenemos que trabajar ya en el libro, el doctor Domínguez ha trabajado sobre resiliencia. Este es un estudio que hicimos en la UNAM, en donde estamos comparando cómo es la involucración de la familia con la exposición a drogas, y las barritas que están en verde quieren decir que cuando el chico tiene este factor de resiliencia, entonces eso es lo que se está ahorrando de exposición a drogas, es el impacto de cada uno de los indicadores. La doctora Catalina González está trabajando sobre mediciones conjuntas de resiliencia para incorporar en las encuestas, y estamos trabajando también sobre la medición de satisfacción, felicidad, florecimiento, salud positiva, que lo tenemos incorporados en los modelos de atención, pero tenemos que trabajar incorporándolos en las encuestas. Si me pasa la última. ¿La última? La que sigue, por favor. Este es otro estudio, es un estudio que se hizo en estas comunidades tan pobres. Este es un estudio de la doctora Jazmín Mora. Una parte muy interesante es que esta población no hace diferencia entre salud física y salud mental, son más
más hábil que nosotros, a través de mediciones cualitativas complejas. Este es el tipo de resultados que se obtienen, en donde aún en estas comunidades estamos viendo como hay ciertos elementos de salud positiva que median y que afectan la misma percepción de su bienestar, ¿no? Entonces, podemos trabajar también con esto al interior de las comunidades para poder incidir dentro de sus propias definiciones y dentro de sus propios niveles a mejorar también su bienestar. Y la última trae las páginas donde se pueden bajar las encuestas y pedir los artículos donde está basada esta presentación. Fue demasiado rápida, yo sé, pero con tan poquito tiempo la idea era dar un ejemplo de cuáles eran los indicadores que ya tenemos. Pues la idea es si podemos incorporar la salud mental en las mediciones de bienestar, creo que es importantísimo. Y bueno, muchísimas gracias. Y luego le voy a pedir a Francisca Usayán, que con autorización de la mesa, es doctora en economía, ha hecho investigación específica usando bases de datos. Ella hace econometría, que yo desde mi formación médica y psiquiátrica entiendo vagamente de qué se trata, pero lo que sí sé es que cuando uno llega al nivel de tomadores de decisiones, los datos que tendemos a presentar la gente de salud en general, la gente de salud mental en particular, muchas veces son bastante irrelevantes. La polémica en Chile por décadas ya, en la medida que hemos tenido este periodo de bonanza económica, es que fundamentalmente los ministros de Economía o de Hacienda, cuando planteamos necesidad de atención en salud física o mental, nos dice lo que tiene que seguir subiendo es el producto. El país tiene que seguir creciendo a mejor vivienda, a mejor transporte, a mejor infraestructura. Todos los problemas que ustedes nos traen van a ir disminuyendo necesariamente. Planteamos que esto es más complejo, pero es difícil. Si quieren, me dan la decir. Es difícil, ¿no es cierto?, poder sustentar esto. Y la manera como que tenemos la gente de salud mental, los psiquiatras o salud pública en general, de llegar a los tomadores de decisiones no es con el tipo de indicadores duros que ellos necesitan. En cuanto a indicadores, hemos estado justamente buscando de qué modo llegar a elementos que puedan ser útiles para la toma de decisiones, que muchas veces son tomadas fundamentalmente en términos no econométricos, sino economicistas, tomando fundamentalmente criterios de ingreso económico. La tradición es antiquísima, ha sido mencionada desde el mens sana in corpore sano a la psico-neuro-inmunoendocrinología actual. En las ciencias de hoy estamos corroborando lo que ya dijeron los griegos y los romanos hace bastante tiempo, que somos un ser unitario. Y es más bien nuestra tradición occidental, europea, cartesiana, la que ha hecho la distinción entre lo físico y lo mental. Ya lo decía también al pasar María Elena, no sé, las culturas olmecas o mexicas, pero de la cultura mapuche, o en Sudamérica somos un ser unitario, y la cosmovisión de los mapuches es que no estamos separados en alma y cuerpo. Esto nos viene algo que está colocada en nuestra tradición europea, que nos hace dividir algo que está en nuestra estructura. Somos lo mismo, somos alma y cuerpo al mismo tiempo. También dentro de la tradición más bien retórica de la psiquiatría y sobre todo el psicoanálisis, yo soy psicoanalista, la formación en Chile sigue siendo muy orientada desde lo psicodinámico, desde la definición freudiana. Sigmund Freud, que la salud era la capacidad de amar y trabajar, había toda una discusión acerca de por qué Freud le dio importancia a estos dos elementos, que fue entonces una definición nuevamente conceptual, que sigue siendo válida desde una perspectiva, pero la vida que tenemos no es así. En megalópolis, no tengo que contarle a los habitantes de Ciudad de México lo que representa trasladarse de un barrio a otro, y nosotros en escala bastante mejor lo vivimos también en Santiago de Chile o en Buenos Aires o en Lima. La tradición griega de que somos un ser social, el zoon politikon aristotélico, ¿no es cierto?, ha pasado desde la cultura del pueblo pequeño, que felizmente ustedes mantienen en parte importante de la geografía mexicana,
Chile se ha ido perdiendo porque la transición rural-urbana ha sido masiva en nuestro país. Hemos pasado, ¿no es cierto?, del verse las caras de los habitantes del pueblo a la red social virtual, que la comunicación hoy día la tenemos fundamentalmente a través de Facebook, de LinkedIn y de nuestras redes, en las cuales estamos interactuando electrónicamente sin vernos cara a cara permanentemente. La red social más cercana, la familia, que no solamente un constructo social y toda la polémica acerca de la importancia mayor o menor de la mantención de la familia en constructora. La familia tiene un papel biológico importante desde la alimentación, desde el ambiente uterino, etc. De tal manera que la definición de la OMS es un estado de equilibrio biopsicosocial, y nosotros agregamos espiritual, entendiendo por espiritual todo lo que abre al hombre a la dimensión trascendente de la cultura, y eso puede ser la ideología, puede ser la política, puede ser la espiritualidad, puede ser lo que ustedes quieran colocar, lo que nos hace tener un sentido ulterior en nuestra vida, lo que sigue. De tal manera que subrayo que la medicina psicosomática, primera mitad del siglo XX en Europa y en los Estados Unidos, ha sido hoy día reemplazada, la doctora Medina Moras ya lo señaló, por búsquedas de cómo integramos los aspectos biológicos, una importancia cada vez mayor de las neurociencias, y la medicina basada en la evidencia, que implica tener que dar su fundamento empírico a lo que hacemos. Y eso implica que, lo mencionó también el doctor Sotelo en su presentación en el plenario, los factores de riesgo y los factores de protección que se encuentran cuando se estudian enfermedades médicas crónicas, diabetes, hipertensión, cuadros articulares, lo que sea, y los cuadros psiquiátricos mayores como esquizofrenia, depresiones, lo que sea, ¿no es cierto?, son los mismos. Algunos de los datos de María Elena avalan lo anterior. Y también que los pacientes médicos tienen más patología mental, y el año pasado, el tema de la conferencia que yo les mencionaba fue la integración de la salud mental a la salud global, que sigue. Dentro de esto, entonces, la OMS ha señalado, y hay muchísima evidencia, como digo, desde la neurobiología actual, de que las depresiones o los cuadros tensionales o ansiosos desencadenan disminución de sistemas defensivos y aumenta la vulnerabilidad a la enfermedad física, no solo en las enfermedades más complejas, sino en aquellas que tienen una mayor repercusión en términos tanto sanitarios como económicos. El resfrío común es un problema mayor en términos de pérdida de días productivos y de disrupción de los sistemas institucionales de una índole u otra, ¿no es cierto? El estrés psicosocial retrasa el proceso de cicatrización, que tiene que ver con mortalidad por accidentes y violencias. Depresión, ansiedad y esquizofrenia aumentan el consumo de tabaco. La mortalidad por esquizofrenia se decía tradicionalmente, desde una perspectiva de salud mental, que cuando los esquizofrénicos morían. Por otros factores, obviamente usando diferentes modelos, y este es un análisis inicial. Ojalá que llame a que se haga más análisis, a que se hagan más encuestas que estén más dirigidas a responder este tipo de preguntas. La primera encuesta es la encuesta OFI, que es una encuesta representativa a nivel nacional, en la cual quisimos predecir la variable de dificultades psicológicas o psiquiátricas, que es una variable que la contesta una pequeña fracción de la población como que sí las tiene. Da la impresión de que solo quien tiene dificultades graves dice tenerlas, por lo tanto hay que tener en cuenta eso al mirar el análisis. Y controlando por diversos factores, queremos ver en el fondo cómo afectan algunas características físicas estos outcomes psicológicos o psiquiátricos. Y aquí viene el cuadro, por favor. Aquí viene el cuadro que muestra, en la siguiente hago un resumen de lo que ocurre en este cuadro. A ver, la próxima. Por ejemplo, tenemos que aquellos que tienen discapacidad física van a tener 2 puntos más de probabilidad de sufrir también un trastorno psíquico, ¿ya? Encontramos también que muy mala salud física va a disminuir la probabilidad de tener, a ver, la discapacidad física y la mala salud física son cosas distintas.
La discapacidad física tiene que ver con, por ejemplo, gente que tiene problemas de audición, problemas de visión, problemas de movimiento. Y por otro lado, la salud física tiene que ver con una percepción subjetiva de salud, quienes dicen que tienen buena, mala, más o menos salud. Por lo tanto, la discapacidad disminuye la probabilidad. Podemos ver causalidad de tal manera que la pregunta en términos de depresión lleva a consumo de droga no se puede contestar en un diseño que no sea deporte. Claramente el consumo de alcohol y drogas se relaciona con tendencia de depresión, una cosa que se ha demostrado de forma importante en muchas partes y también muy claramente aquí en México. Los pacientes con mayor puntaje de depresión son los que consumen más sustancias químicas, la que siguen. Y en términos de políticas públicas, la política chilena y los servicios de salud chilenos desde hace ya bastante tiempo, fácilmente 20, 30, 35 años, han apostado por la integración de servicios de salud física y mental, disminuir la cantidad de camas psiquiátricas, hemos podido básicamente cerrar camas psiquiátricas de forma importante en todo el país, hacer dar la atención en el nivel primario y en el nivel secundario y tener unidades psiquiátricas en hospitales generales, atención escalonada dada por el sistema general de salud y tener a los especialistas en salud mental solo para hospital general, para prevenir condiciones médicas crónicas, lo que requiere un reciclaje y una formación muy importante del recurso humano, tanto en salud mental como de salud física. Los desencadenantes psicosociales es muy relevante, y es más relevante que preguntar por síntomas psiquiátricos propiamente tal, y los sistemas de financiamiento, ya señaló María Elena, el problema que también se da de que comparativamente para la prevalencia e importancia para la población de los síntomas emocionales, la inversión del gasto total en salud es comparativamente baja. Chile ha pasado desde un 2 a un 8%, se ha cuadruplicado en un periodo de 10 o 12 años, pero de todas maneras es bastante menos que lo que pudiera o debería ser. Empezamos la hora y era lo que queríamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Provenzano. La doctora Gabriela Villarreal, directora general de Información en Salud de la Secretaría de Salud. Sí, está hablando. Muchas gracias. Sí, se escucha, ¿verdad? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y escuchar interesantes temas de salud mental. Mi enfoque esta tarde es un poquito diferente. Yo trabajo en la Dirección General de Información en Salud, es decir, llevamos la estadística de salud del país, coleccionamos, nos hacemos cargo de que esta información, esta estadística esté disponible para que los investigadores, para que los que hacen política pública, para que los que se tratan de hacer un programa de salud nuevo, tomen nuestros datos y puedan tomar acciones. La siguiente. La información quiero darles un panorama de lo difícil que es, porque realmente es una tarea muy difícil tener información en salud que sea oportuna, con calidad, confiable y válida. Generalmente los datos de salud no es fácil tenerlos accesibles en tiempo real, es una meta de la dirección tenerlos en tiempo real, no hemos llegado al día a día, pero sí estamos disminuyendo la brecha de tiempo entre que ocurre un evento o un dato de salud mental o física y que no nos lleven a la dirección para poderlo reportar. Contamos con un sitio web y cubos de información, cubos dinámicos en donde está la información desglosada por estado, por municipio, por edad, por sexo, y eso está disponible para todos los que lo quieran consultar. Entonces les comentaba que les quiero dar este panorama y compartir con ustedes lo que son los datos o a lo que nos dedicamos en la Secretaría de Salud, ahí en la Dirección de Información de Salud. Les mencionaba que la disponibilidad de la información es importante para tener el conocimiento, como lo presentaron aquí mis colegas, más preciso de la salud de las personas, tanto física como mental. La información de salud no solo es un conjunto de datos, sino es conocer, entender la imagen de lo que sucede en realidad. Entonces, sí, esto es un concepto muy importante.
La información debe ser transparente y su uso debe ser transparente para toda la población y para todos los que quieran accesarlo. Y es esencial para cualquier intervención de salud pública. La siguiente. Este es un diagrama que me gusta presentar. La información en salud en México, en la Secretaría de Salud, por normativa, como yo le mencionaba, coleccionamos arriba información, trabajamos con el INEGI, con CONAPO, el sector privado, todo el sector salud, el INSIS, TPM, SEDENA, CEMAR, BIF, todos los estados, que son los CESAS, la Secretaría de Salud, todos los estados de México, y ellos alimentan o estamos trabajando en diferentes subsistemas. En la salud mental y física cabe dividida en estos subsistemas: opinión, gasto en salud, población, recursos, servicios, daños en salud, riesgos en salud. También nos alimentamos de información de registros administrativos, encuestas y censos. Obviamente no es el mejor sistema, como mencioné ahí, está fragmentado y descentralizado, entonces es una de las metas poderlo hacer más completo, más integral y más efectivo. La siguiente. Nuestra misión, les mencionaba, es normar el proceso de coordinar y normar el proceso de colección de información. También estamos involucrados en la difusión, publicando boletines, sitio web, información disponible y transparente para que ésta sea ágil, veraz, oportuna y que influya en la toma de decisiones o en las investigaciones de salud que se realizan en México o comparativos con otros países. La misión es contar con un sistema de información vinculada a la dinámica del sistema de salud, que estemos en la realidad de cómo funciona nuestro sistema de salud, qué mejoras podemos hacerle y que sea eficiente y eficaz en los procesos a nivel estatal, nacional e internacional. La siguiente. Trabajamos con normatividad, existen una serie de normas, leyes que nos rigen el sistema de información. Algunos ejemplos es la norma 040, la 168 del expediente clínico, la ahora nueva 0, la norma del expediente clínico electrónico, y también nos rigen los certificados de nacimiento, que son información muy importante para saber cuántos nacidos vivos, cuántos registrados, cuántos niños hay en México, y esto lo cotejamos mucho con el INEGI y con APO en todo momento para estar reportando las mismas cifras. Tenemos que ver mucho con la recepción y cobertura de análisis y validaciones de datos, seguimiento, difusión y coordinación a nivel sectorial. Como ustedes se pueden imaginar, la coordinación de la estadística y lo que nos mandan a nivel estatal y sectorial es complejo. Hay fechas de entrega, hay boletines que publicar para poder tener esta información disponible. Contamos también con un gran apoyo tecnológico. Hoy en día, pues ningún sistema estadístico puede ser manejado a mano o de ninguna otra forma más que tecnológico, y con los avances de tecnología de vanguardia, y así lo hacemos o lo intentamos hacer. Tenemos un apoyo administrativo importante. Ahora, ya que les di este panorama, siguiente, empezamos a detectar, y estos son unos avances que nosotros hemos tratado de impactar al sistema de información. El sistema de información estaba segmentado en subsistemas. Cuando uno quería correr análisis, y ustedes que saben mucho de estadística, que son investigadores o interesados o académicos, cuando corríamos estadística teníamos que cortar y pegar archivos, porque la información estaba fragmentada. Los estados o la gente que nos mandaba la información tenía que entrar y salir de cada uno de estos subsistemas, porque las variables estaban diferentes, acomodadas por temática. Eso es bueno, pero al estar fragmentados sí se nos complicaba cualquier tipo de análisis. Entonces, ahí como menciono, sistemas monousuarios, catálogos no estaban uniformados, homologados, había sistemas de información heterogéneos, programados, algunos con código fuente en tecnología, otros sin código fuente. No nos permitía ser ágil en nuestras variables que queríamos ingresar sobre la salud física o mental que aquí nos atañe. La siguiente. Lo que se logró hacer, mediante un esfuerzo de mucha programación y tecnología, es unificar todos los subsistemas que les platicaba en una sola plataforma de información en salud.
Esto puede parecer fácil porque no tenemos la plataforma, pero al hacerlo ya en programación es complejo, pero creemos que es un avance histórico en la estadística de salud que vamos a hacer la Secretaría de Salud, debido a que ya no hay esa fragmentación. Sigue habiendo temática, pero ya manejamos una base de datos común y los estados, el sector, todo lo que alimenta nuestra información entra en una sola clave a un solo sistema de información. Esto facilitó y está facilitando que la información fluya y que no sea complicado para nuestros usuarios, para nuestros registros. Allá abajo pues tenemos ya el Repositorio Nacional Único de Información, que alimenta el SINAIS, que es el Sistema Nacional de Información. La siguiente, esto nos ha hecho hacer pruebas, hacer que la estadística en salud esté uniformada. Tuvimos incidencias y correcciones, fortalecimiento de la parte de servidores, como ustedes se pueden imaginar. Esto no es fácil, optimizar los módulos y dar acceso y capacitación a todo el sector y a los estados que nos están alimentando la información. La siguiente. Asimismo, como saben, en México tenemos un gran proyecto nacional que se llama el Expediente Clínico Electrónico, que estamos tratando de echar a andar. Hemos hecho muchos avances, aún nos falta mucho por lograr. Sin embargo, uno de los objetivos era hacer una interfaz o puente entre los expedientes clínicos electrónicos del país que alimentaran directamente esta plataforma, porque lo que encontramos es que los que tenían expediente clínico electrónico y reportaban variables de salud, imprimían, salían y se volvían a entrar a reportarnos, cosa altamente ineficiente, porque al transcribir datos de estadística se pueden cometer errores, y obvio tampoco es en tiempo real, etc. Entonces al puentear directamente ya lo que está sucediendo en los expedientes clínicos electrónicos, alimentan la plataforma, por fin alguna parte de esta plataforma en tiempo real, que es uno de los objetivos, tener estadística hoy y no hace 2 semanas o hace un mes, que muchas veces, por ejemplo, en la epidemia de influenza que tuvo México, nos vimos muy problemados porque tenemos que estar hablando por teléfono y checar, porque los datos no estaban fluyendo con la rapidez o en tiempo real como lo queríamos. La siguiente. A esto lo voy a saltar porque Ahora, les platicaba del proyecto del expediente clínico electrónico. Este es un proyecto que es estadística, aunque mucha gente lo piensa como otras cosas. Tiene un componente estadístico importantísimo para México, es decir, si podemos integrar todos los expedientes clínicos electrónicos a una base que ahí la pongo representada en forma de caja, a un bus de interoperabilidad que otros países ya lo han podido empezar, a podernos comunicar uno con otro, no solamente nos va a facilitar que el expediente clínico de una persona, un paciente, fluya si es referida de una institución a otra, pero también vamos a poder tener estadística real de variables que ahorita es muy difícil colectar y que no lo tenemos tan accesible como si tuviéramos conectado. Y ahí en esta diagrama se ve cómo se planea, es una visión a largo o mediano plazo, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Satoe y el DIF hacia una plataforma común, los institutos nacionales y hospitales de especialidad y las entidades federativas. Creo que es importante. Me pregunta que si yo digo que la migración es una enfermedad mental, lo que yo quise decir es que las subpoblaciones en México tienen necesidades especiales y que uno no puede hacer las estadísticas globales sin considerar a los grupos que requieren atención y que están en más rezago de atención. La meta es reducir la brecha para los grupos que no están siendo atendidos. Los migrantes es una población a la cual necesitamos atender especialmente. Sí tienen significativamente más índices de depresión y de abuso de sustancias, y también las familias que se quedan atrás en el proceso migratorio. Eso se debe a muchos factores que vamos a explicar ahorita, pero sí en una política tenemos que atenderlos específicamente y tenemos que ser capaces de tener estadísticas que identifiquen a los grupos de alto riesgo. Y me pido una disculpa si no fui clara en lo que intenté poner en la diapositiva. En relación, muchas preguntas tratan sobre las mediciones de salud positiva en México. Sí hay mucha tradición
de la medición de la resiliencia. Lo que nosotros identificamos en las encuestas, por una parte, es cuánta gente está enferma o cuánta gente, por ejemplo, usa sustancias, cuáles son los factores que incrementan ese riesgo, pero también cuáles son los factores que nos explican que las personas sujetas a esos riesgos no están usando drogas. Esos son los factores de resiliencia, son muy importantes porque el factor de riesgo nos dice en dónde hay que poner la prevención y la resiliencia es conocer qué es lo que tenemos que reforzar. De eso hay mucha tradición y sí se incluyen las encuestas. Y bueno, la doctora González está trabajando ahora en indicadores más pequeños, porque las preguntas son muchísimas, con una escala muy atractiva, muy pequeña, que puede medir resiliencia y también trabaja sobre bienestar subjetivo y está aquí. Entonces también puede platicar con ustedes. La idea es desarrollar estos indicadores sencillos, porque bien platicaba el doctor Florenzano, que para poder hacer la integración de estos indicadores en las encuestas de población necesitamos trabajar con muchos menos indicadores. La encuesta de salud mental, la encuesta mundial de salud mental, sí tiene una duración de 2 horas y media. En México la encuesta más larga duró 9 horas en 4 sesiones diferentes. Entonces estamos hablando de una complejidad inmensa, y nuestro trabajo es poder resumir mediciones sencillas de 1 o 2 preguntas que nos digan, que las podemos meter en las encuestas. Por ejemplo, para drogas, sabemos que si nosotros preguntamos el número de veces en la vida que han usado diferentes sustancias, nos da una medición bastante exacta, o para depresión, intento suicida como una consecuencia. Entonces sí, digamos, sí hay maneras de trabajar esos indicadores más sencillos para poderlas integrar en las grandes encuestas. Hasta ahorita son encuestas separadas, por una parte las de salud y por otra parte las de también salud mental, y yo creo que sí tenemos que trabajar en integrarlas. Hay otra pregunta, no la voy a contestar porque es larguísima, pero desde luego los podemos mandar por correo electrónico. O sea, la respuesta sería muy complicada, y que serían las estrategias para poder impulsar la salud mental en la comunidad y para capacitar personas. La doctora Consuelo, que también está aquí con nosotros, ella ha trabajado este tema en comunidades indígenas con muy buenos resultados. Yo creo que ella también podría darles orientación en este sentido, y el trabajo que se hace con las enfermeras. Tania Real está trabajando con enfermeras como promotoras, y María Luisa Rascón está trabajando con las mismas familias de los enfermos, a los que se capacita como maestros, que también han tenido un impacto muy importante. Y creo que bueno, hay muchas estrategias. Yo lo que haría sería poner en el correo los correos electrónicos de ellos para que ustedes puedan también establecer relación más directa. Muchas gracias. El tema, ¿no es cierto?, de causalidad. Y de causalidad, en este tipo de estudios que yo mostré, es muy difícil saber qué es el huevo y qué es la gallina. La evidencia de estudios prospectivos en esta situación específica debe demostrar que efectivamente las personas que tienen dificultades en mantener una relación de pareja, convivencia, unión libre, matrimonio, como quieran ustedes llamarlo, son personas que han tenido dificultades bastante tempranas. Todo paso, el tema, ¿no es cierto?, de toda la teoría del apego, que lleva a que efectivamente las personas que ya tenían dificultades son las que luego pasan a tener 2, 3, 4, 5 matrimonios. La vida de la recientemente fallecida Elizabeth Taylor es muy interesante al respecto, de esta percepción, ¿no es cierto?, los distintos cambios de pareja. Sinceramente creo que nunca, por lo menos ella dijo que había sido feliz con ninguno de los 7 maridos, a pesar de que con ninguno se repitió el matrimonio. Eso lo digo en broma, pero siendo en serio, uno no puede predicar causalidad, pero la correlación estadística entre vivir en pareja, sea una pareja estable, monogamia, sucesiva, lo que ustedes quieran llamar, el vivir en pareja tiene una correlación clara con una sensación de bienestar subjetivo. Somos seres sociales, existimos en toda la tradición, ¿no es cierto? Usted lo mostraba, creo, en la evolución darwiniana, ¿no es cierto?, una de las características del Homo sapiens, que es un ser gregario que tiende a vivir, ¿no es cierto?, en un clan familiar y luego en una tribu por consanguinidad. La segunda pregunta, en la misma línea metodológica, vemos que hay una correlación clara entre salud física y salud mental. ¿En qué sentido fluye la causalidad? ¿Qué dice la evidencia empírica al respecto? Y yo diría, a diferencia de lo anterior, de que si bien existe la correlación, no es una correlación uno a uno. Ustedes vieron que existen allí algunas diferencias, y este es un tema en el que no se puede predicar causalidad
porque somos lo mismo, somos un ser unitario, de tal manera que es como que yo dijera, ¿no es cierto?, en términos de cara o sello de la moneda, es la misma moneda, somos el mismo individuo. Toda la tradición de nuestros pueblos originarios va en aquella línea y, curiosamente, la tradición analítica de la ciencia europea occidental ha llegado a una cantidad de hallazgos bastante interesantes, tales como que, lo que se ha dicho, el conocimiento de anatomía de Versal en adelante, es que el alma está en el cerebro. Pero antes la tradición tanto aristotélica, griega, era que el cerebro, o sea, el centro del alma estaba en el corazón. Y eso aparece en muchas tradiciones no occidentales, ¿no es cierto? La costumbre de comer el corazón de los guerreros, ustedes la conocen cercanamente, entiendo, nosotros la tenemos en Sudamérica de otro modo, y existe, ¿no es cierto?, en todas las historias conocidas, Oriente, Occidente. Bueno, se ha demostrado hoy día que efectivamente la cantidad de inervación, la cantidad de neuronas que existen en el sistema nervioso conductor cardíaco hace que el corazón efectivamente tenga tanta densidad neuronal como el cerebro en una cantidad de situaciones. Hay respuestas inmediatas del corazón. La reacción de temor es una reacción que no es mediada solo por el cerebro, muchas veces parte desde el corazón. Las personas valientes, los héroes, el héroe griego, hasta el día de hoy son personas que cuando son estudiados tienen un sistema de éxito conductor especial y tienen entonces un grado de bradicardia, además porque están entrenados, de tal manera que efectivamente los héroes son valientes porque tienen un corazón que funciona de cierto modo, y al revés la relación obvia del amor con el amor y el corazón, ¿no es cierto?, que está en toda la poesía, ¿no es cierto?, se ha demostrado que efectivamente a las personas más enamoradizas son personas que tienden a tener mayor número de transistores auriculares que las personas que no se enamoran tanto. Estoy diciendo que una señora mirada bastante prosaica de lo que es el enamoramiento, pero lo que aludo, ¿no es cierto?, aquí es el mismo tema mirado desde distintos puntos de vista. De tal manera que aquí yo creo que no se puede predicar causalidad, sino seguir investigaciones que nos lleven a tratar de dilucidar estos aspectos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. Doctora Villarreal. Sí, contamos con información de movilidad por municipio. Lo puede consultar en la página de GIS, www.gis.salud.gov.mx. Si hay algún problema, siempre nos piden ayuda o consejo como consultar, si no lo pueden hacer, y estamos a mucha disposición de poderlos ayudar, o por correo electrónico. El IFAI también nos manda muchas requisitos de información de todo el país. Hay uno más, bueno, hay dos más. Una es INEGI, Secretaría de Salud. Esto está interesante, tienen procesos para generar estadísticas de funciones y nacimientos. ¿Cuál es su opinión, la mía o la de ustedes, para discutirlo respecto a que sea una sola institución que genere las estadísticas? Bueno, este es un tema que se ha tratado, tenemos normativas, tenemos normativa o ley que dirige cada una de las acciones que hacemos, no nada más hacemos estadísticas, sino específicamente a qué se dedica cada una de estas instituciones. Trabajamos muchísimo con el INEGI todo el tiempo, cotejando datos para tener la misma información, y entre más instituciones estemos trabajando en un mismo fin, la información estadística va a estar más correcta. Esa es mi opinión. Siempre cotejamos entre instituciones, tanto CONAPO a nivel poblacional, INEGI y Secretaría de Salud en cuanto a estadística de salud. Reportamos una sola cifra, porque antes era un relajo, realmente se reportaban cifras de todo tipo, y a nivel internacional, a la OCDE, a la OMS también se lleva una sola cifra en mortalidad infantil, materna, mortalidad general, etcétera, para tenerlo más consensuado y que una sola cifra sea la del país. Bueno, yo creo que se acaba el tiempo, pero dicen las fichas clínicas que se mencionaron, se encuentra en un sistema único nacional, existen diferentes sistemas que son integrados a posterior. No, el avance que hicimos es que ya está integrado en una sola plataforma, que es en cómo vamos a ir trabajando para no integrarlo del expediente clínico electrónico, pero ya está en una sola sistema o plataforma. Gracias.